Buenas tardes Sí, a todos. Hoy día tenemos la última sesión, creo que es la última, ¿no, Enrique? La última sesión del curso del curso del curso Historiadores, de los grandes historiadores, digamos, de las después tesis centrales de los grandes historiadores. de las tesis centrales, claro. Claro, y hoy día toca revisar la tesis central de don Bernardino Bernardino Bravo. Bravo. De don Bernardino Bravo, que como decía el profesor Rojas los otros días, es el único de los que hemos visto que está vivo. El otro día pude sacarle una foto conversando con Julio Retamal, fue muy divertido. Pero eso es como volver ¿ah? Sí, pero va a quedar la foto para toda la vida, ¿ves? Claro, Así es que, bueno, profesor, lo dejo. Muchas gracias, como muy siempre, por bien. su buena Gracias a voluntad. ti. Gracias a ti. Muy buenas tardes, estimado amigo. Eh, Sigo con esto de las tesis de algunos grandes historiadores chilenos. Me tocó exponer hace unas 3 semanas un historiador que no es muy, en fin, pero que tiene solidez, que da don Pancho Encina, don Francisco Antonio Encina, ¿ah? Eh, y su tesis sobre los desconformados cerebrales, digamos, que llamaba él, aplicándolo a la historia de Chile. Me toca hoy día hablar de Bernardino. El otro día, precisamente en la biblioteca, en la librería de la Universidad Católica, me encontré con él. Hacía tiempo que no lo veía. Bernardino Bravo es un historiador porteño, porque nació en Viña del Mar, licenciado en Derecho, abogado, eh, y estudió en la Universidad Católica, hizo estudios en la Universidad de Münster, en Alemania, y es miembro de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía y miembro de número de la Academia Chilena de la Historia, que pertenece al Instituto de Chile, donde están las distintas academias de historia, de física, en fin, de artes y de humanidades, ¿ah? Pero él está en historia. Es Bernardino Bravo el único historiador chileno de los premios nacionales en la versión Historia del Derecho. Porque ustedes saben, dentro de la historia, los historiadores, hay historiadores del arte, historiadores, hay de distintas especialidades, del área económica, pero el único que hay en historia del derecho es Bernardino. Tiene otra serie de premios y pertenece a otras academias, ¿ah? Pertenece a la Academia Mexicana de la Historia, en fin, tiene reconocimientos internacionales. Y dentro de sus grandes maestros en su formación está Héctor Herrera Cajas, gran maestro de Valparaíso, de la Católica de Valparaíso, ya fallecido, y Gonzalo Vial Correa, el otro gran historiador también fallecido, digamos, ¿no? Eh, Bernardino eh, es profesor de la Universidad de Chile ahora, ¿no? Es profesor de la Universidad Católica y ya ha escrito, pero un sinfín de artículos y libros, ¿no es cierto? Y libros. Hay uno, el último, me parece que debe ser Chile, una historia jamás contada. Ese libro está agotado. ¿Ah? Le pregunté a él el otro día y, que un análisis que ya hace hasta la restauración de la democracia después del gobierno de General Pinochet. Hasta ahí llega ya, digamos, ¿no es cierto?, con una mirada importante. Bernardino, además, sabe mucho de derecho indiano, estoy hablando de derecho indiano, de la estructura que tiene Chile como el reino de Chile en el 1500, en el 1600 y en el 1700, es decir, el siglo XVI, XVII y XVIII. Y ha estudiado mucho, y este es el tema central del poder político en Chile, así lo quiero plantear. Estimados,
el punto siempre más, como diríamos, político que hay que definir es esta, responder esta pregunta. ¿Quién manda en un esquema institucional? ¿Quién ejerce el poder político? Y ustedes saben, tenemos dos grandes con matices, porque hay matices, dos grandes enfoques. Uno es el presidencialismo y el otro es el sistema de gobierno parlamentario. Eso con los matices que corresponden, ¿no es cierto? Porque hay matices. Por ejemplo, Francia, ¿no es cierto? Es una mezcla, ¿no es cierto?, de semipresidencialismo, ¿no es cierto? Entonces, el problema que plantea Bernardino a lo largo de numerosos textos es quién manda en Chile. Y Bernardino se va antes de 1810. Pongo 1810 por poner una fecha, un dato, que 1810 nomás el ajuste de gobierno, nomás de ese año, y se va a los gobernadores de Chile. Chile, ustedes saben, era una gobernación dependiente del virreinato del Perú, pero era también, como era una tierra de guerras, una capitanía general, mirado militarmente. En consecuencia, el gobernador de Chile, junto con ser gobernador, era capitán general. Y ahí está estructurado el poder de que quien manda en un reino, el más lejano de España, eh, el más pobre, y sobre todo, fíjense ustedes, en el siglo XVIII, dentro de los grandes monarcas ilustrados, pero católicos, porque la ilustración, hay una ilustración atea, hay una ilustración deísta y hay una ilustración católica. Y dentro de esa ilustración católica están los Borbones en el siglo XVIII en España, que habían llegado al poder, los mismos Borbones de hoy día. ¿Ah? Estos de ahora sí no le llegan ni al tobillo, digamos, algunos de los que voy a nombrar. Y el más grande monarca Borbón de España, ilustrado, es Carlos III. Fue un gran monarca, Carlos III. ¿Ah? Carlos III es el que decretaron la libertad de comercio, porque antes existía el sistema de monopolio comercial. Eh, Carlos III crea nuevos virreinatos, el virreinato de La Plata, el virreinato de Nueva Granada. Y Carlos III tiene, mire, esta sagacidad en la España de su época, de darse cuenta que está emergiendo un nuevo grupo social. Y ese nuevo grupo social es la burguesía. Y entonces, ¿qué hace Carlos III? Los llama a gobernar, nombra ministros de Estado, que eran ilustrados, algunos ni siquiera eran católicos. ¿Ah? Los nombra, los llama a gobernar. A diferencia de Francia, que dejaron a la burguesía fuera y los que hicieron la Revolución Francesa fueron los burgueses unidos con, ¿no es cierto?, en fin, el Estado llano y los intelectuales, qué sé yo. La pregunta es esta, ¿por qué no hubo en España una revolución? Y la revolución política ocurrió en Francia. Simplemente porque no hubo reformistas. Se fija usted, no hubo monarcas reformistas. Y Carlos III era reformista. Ahí es donde está la inteligencia. ¿Ah? Captó y evolucionó, transformándose en un gran monarca. Entonces el modelo de ilustración católica, Bernardino lo hace con Carlos III y después ya de la independencia. Fíjese bien, Bernardino no se detiene en Bernardo Higgins. Bernardo Higgins fue director supremo en ese periodo, en que era un periodo muy difícil. Usted entenderá que si usted se declara independiente, la pregunta es, ¿ya ahora qué hacemos? ¿Qué somos? ¿Somos una república? El modelo nuestro de Estados Unidos era muy anglosajón, O'Higgins además, porque había estudiado en Londres más de cinco años, entonces era muy anglosajón de enfoque. Y entonces Chile va a tener, después de O'Higgins, un periodo de ensayo que son todos fracasados. Todos los ensayos son fracasados. Un ensayo federal, un ensayo
una constitución moralista, que es la constitución de 1823, de, de Juan Egaña, una constitución liberal de José Joaquín de Mora, y nada de eso funcionó, hasta que llegamos a Portales. Y tenemos que tener claro que Portales no fue presidente de la República, fue ministro, triministro en dos oportunidades, y entre medio fue intendente de Valparaíso. Entonces, hola Francisca, y capten ustedes que en en esa época, es cuando se va a redactar la Constitución de 1833 y aparece el modelo del poder del siglo XIX, porque se diseña el ejercicio del poder radicado en el presidente de la República. Por eso el presidencialismo, ¿ah? Voy hacia la concepción del presidencialismo que creo percibir de lo que yo he leído, que Bernardino enfatiza. Y fíjese que el presidente de la República, la Constitución del 33, tiene tantos poderes que sabe cómo lo llaman algunos al presidente de la República, la Constitución del 33, el presidente rey. El presidente rey. Es como que usted resucite, no sé, estoy pensando, los números de a Carlos III, y le da la atribución. Entonces, la Constitución del 33, estimados amigos, clasifica, y las clasifica Bernardino, en tres tipos de facultades. Facultades ordinarias, facultades extraordinarias, y mire las terceras que pueden resultar chocantes en Estado de Derecho. Facultades extralegales o extraconstitucionales. Entonces uno podría decir, oiga, profesor, pero ¿cómo un presidente va a tener facultades fuera de la Constitución? Porque si, ¿dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde está el Estado de Derecho? Las atribuciones, estimado amigo, ordinarias, diría son las mismas que tiene el presidente hoy día. Eh, Tiene que nombrar ministros, subsecretarios, embajadores, funcionarios públicos, es jefe de las Fuerzas Armadas, nombra comandante en jefe, dirige las relaciones exteriores del país, ejerce la potestad reglamentaria, es decir, dicta decreto supremo, emite, eso sería lo ordinario del gobierno ordinario. ¿Cuáles son las facultades extraordinarias? Que son las llamadas hoy día estados de excepción, el estado de sitio, el estado de emergencia, que también está previsto eso en las constituciones. ¿Por qué razón? Porque usted entenderá, en todo país y en toda nación, en todo estado, hay conflictos, crisis, y la constitución tiene que prever esas situaciones y faculta al presidente para decretar estado de sitio, estado de emergencia, según la gravedad. Estos estados están regulados según gravedad, que se suspende de los derechos humanos o que se restringe. Una cosa suspende y otra. Y la tercera tipo de atribuciones son las que yo dije recién, extralegales o extraconstitucionales. ¿En qué consistían estas atribuciones? En un primer momento, en que el presidente de la República podía manejar las elecciones, porque la ley electoral le permitía al presidente intervenir en las elecciones. En consecuencia, las elecciones de presidente en algún minuto fueron más que elecciones, designaciones. Pongo un ejemplo, el general Prieto propuso a su pariente, que era don Manuel Bulnes. Don Manuel Bulnes propuso a don Manuel Montt, aunque hubo una guerra civil en el punto de partida. Y don Manuel Montt quiso proponer a su amigo del alma, don Antonio Varas, y ahí no le aguantaron los liberales, ya, digamos, ¿no es cierto? Ahí el país había comenzado a cambiar. Entonces, ¿qué tenemos primero? Un presidente gobernante. Y la idea es, estimados amigos, la idea es que quien ejerce el poder, que nosotros llamamos presidente, porque estamos en una república, ejerce el poder, por esas ideas de Portales, de manera autoritaria. Ojo, no arbitraria, porque el poder está para ejercerlo.
no para pedir disculpas, ¿ah? No para dar disculpas, yo no sabía, yo no... Señor, usted es el presidente y fue elegido y tiene que mandar. Ojalá mande bien, ¿no es cierto? Mande bien. ¿Qué es lo que hace? Y esas ideas de Portales, quien llega al poder debe ser modelo de probidad y patriotismo. Fíjense bien, modelo de probidad y de patriotismo. Esas atribuciones, que también eso es ideas que estaban también detrás del pensamiento de Portales. En consecuencia, en nuestra estructura institucional, estimados amigos, estas ideas que estoy diciendo se estructuran dentro de la Constitución en la forma de gobierno presidencial, dotado, vuelvo a repetir, de amplias, de amplias, de amplias facultades, no arbitrarias, vuelvo a repetir, autoritarias, porque el poder está para ejercerlo. ¿Ah? Esta es la idea, digamos. Les pongo este ejemplo. De la época portaliana posterior. Los dos primeros presidentes son militares, que el general Prieto y don Manuel Bulnes, triunfante en la batalla de Yungay, en la guerra, recuerden ustedes, en la guerra de la Confederación Perú-Boliviana. Pero el tercero de los presidentes, es el primer civil, y es don Manuel Montt. ¿Y sabe cuál fue el más rudo de los tres que he nombrado? Don Manuel Montt. Don Manuel Montt, que gobernó 5 años, pues eso duraba los presidentes, con reelección inmediata por otros 5, 10, 10 años, comenzó con una guerra civil, su gobierno, y terminó con una guerra civil, pero diríamos guerra civil pequeña que eh, se resolvió rápidamente, fueron como levantamientos. No, no, no es una guerra civil como la guerra civil de 1891, que es la iconografía máxima de una locura, digamos. ¿Y saben ustedes que don Manuel Montt gobernó una parte importante de su gobierno, adivine con qué? En estado de sitio. Y no se puso ni colorado. ¿Ah? Es que uno podría, ¿y sabe qué más? Se desordena esto, estado de sitio, porque hay que poner orden. Porque el orden, además, es uno de los objetivos más importantes en gobiernos de este tipo. Entonces tenemos presidentes que se plantan frente al Congreso Nacional y el presidente manda. No es el Congreso el que manda al presidente, sino el presidente el que manda al Congreso, ya sea porque tiene mayoría, ya sea porque ejerce sus atribuciones por algún lado. ¿Sí? Pero después, ¿qué ocurrió? Porque todos estos gobiernos eran conservadores. Entonces la iconografía presidencial, esta es conservadora, de la República llamada conservadora. Pero a partir de Pérez, que es el cuarto decenio, viene una cosa que se llama la fusión liberal conservadora, y nos vamos al primer Errázuriz, eh, a Santa María, perdón, al presidente Aníbal Pinto, a Santa María, ¿no es cierto?, y a Balmaceda. Esos son los presidentes liberales. Y adivine qué comienza a pasar. Que progresivamente, y esto ocurre después de 1891, el poder se mueve ¿de dónde? Del presidente al Congreso Nacional, en una especie de copia de un sistema parlamentario eh, sin regular, porque no se reguló nunca las instituciones propias, y alguna regulación hubo, pero al final del periodo, como en 1924. Entonces, fíjese bien lo que voy a decir, de presidentes gobernantes pasamos a presidentes arrodillados ante el Congreso, inclinados ante el Congreso Nacional. Y como en el Congreso Nacional las mayorías siempre se mueven, ¿no sé? Entonces, fíjate usted, y entonces es una cosa parlamentaria sin reglamentar, dice, mire, perdón,
Usted nombra de ministro al presidente que yo quiero, porque en un sistema presidencial, quien nombra y remueve los ministros de Estado es el presidente de la República. Pero si yo ensayo parlamentarismo y le digo, ¿sabe qué más? Llamo al ministro tal al Congreso para que dé explicaciones. Y si no satisfacen las explicaciones, yo simplemente lo censuro. Veinte. ¿Se fija usted? Lo censuro. ¿Ah? Y al censurarlo, cae el gabinete. Pero como estábamos en el presidencialismo, ¿qué hicieron los presidentes? Inmediatamente cambiaron el gabinete y cambiaron los ministros. Entonces quedaron arrodillados ante el Congreso y en un, estimado amigo, tipo de gobierno que en libros de historia llaman la oligarquía también a ese periodo, en libros de historia de Chile, digamos, ¿no es cierto? En la cual los presidentes son, mire, hay presidentes caballeros, pero ineptos para gobernar. O ineptos porque no los dejaron para gobernar. Ejemplifico, don Ramón Barros Luco. Ejemplo, eh, que me parece a mí también eh, Sanfuentes, que antecede a Arturo Alessandria el año 20, don Pedro Montt, que era hijo de don Manuel Montt, y todo el mundo dijo, perdón si ponemos a don Manuel Montt, a un hijo de Manuel Montt, va a gobernar como su padre, pues. Y resulta, ¿ah?, que el hijo no salió ni la copia más copia del padre, pues, se fue usted arrodillado. Mire, hay gobiernos que tuvieron 16, 20 gabinetes en este periodo. 20 gabinetes. Entendemos por gabinete, en este caso, cada vez que cambia el ministro del Interior y cambia el ministro de Hacienda, que son los más importantes. Ni un ministro duró, en algunos casos, más de un año. Hubo ministros que duraron 5 meses. Hubo un ministro que duró una semana. Y hubo uno que duró un día. O sea, juró y ya cuando fue a tomar, digamos, lugar en el ministerio, se encontró con que estaba acusado y censurado en la Cámara de Diputados al otro día. Tuvieron que sacarlo. Entonces, el punto es este. Hasta ahí donde estamos con el análisis. ¿Cuándo el país es más sólido? Cuando tiene presidentes dotados de las facultades, pero con capacidad para ejercer las facultades y la decisión, no para pedir permiso, ¿no es cierto? O darme la culpa y decir, hola Mario, que digamos, ¿no es cierto? Ah, qué sé yo. 8, 7, Eh, Mire, 4, 8. este periodo en que domina el Congreso y dentro del Congreso, porque el Congreso es una institución, quienes gobiernan dentro del Congreso, los partidos políticos. Simplemente es una cuestión de partido político. Entonces el presidente, diríamos, deja de ser ya un presidente gobernante y se transforma un títere de los partidos. Y no resuelve problemas, pues. No resuelve ningún problema, estimados alumnos, de los problemas sociales de la época, de la cuestión social. Yo lo había olvidado recién, que quiero ponerle el ejemplo, es de don Germán Riesco. Mire, don Germán Riesco era un señor. Y a uno de esos presidentes se le ocurrió decir en un discurso esta frase, se la sacaron fuera de contexto, la he estudiado esta frase: yo no soy un peligro para nadie. Dijo un presidente, yo no soy un peligro para nadie. La pregunta es, si no es un peligro para nadie, ¿para qué está sentado donde está, pues? ¿Ah? Entonces, don Arturo Alessandri, cuando es candidato el año 20, dice, yo voy a ser un peligro para los sinvergüenza, para los que no respetan al pueblo, para que de los que se aprovechan de los trabajadores. Claro, lo hace un poco populista el hombre, ¿no es cierto? Pero la idea, ¿cuál era? Ah, voy a accionar porque el presidente soy yo. Entonces, ese periodo de 1891, que comienza con el suicidio de Balmaceda, porque Balmaceda hasta el último, adivine qué hace, defiende la facultad del presidente de la República. 8, 500. Dice, perdón, el presidente de la República soy yo. ¿Ah?
¿no es cierto? Soy yo. A ver, nadie me va a sacar un ministro ni me va a presionar si yo no lo quiero sacar. 628, Lo 520. negociaré. Se fija usted, ¿no es cierto? Lo negociaré, pero en fin, en definitiva, el que resuelvo soy yo. 300, Entonces, la pregunta es, ¿cuándo el país 500, es más 100, sólido? 75, ¿Hasta dónde vamos? Fíjese que en el 500. periodo postal, el periodo de los decenios, es cuando el país, porque si usted lo estudia ese periodo, Claro, que es la correcto. creación de universidades, de liceos, de academias de pintura, escuelas de sordomudo, escuela de normal de preceptores, escuela normal de preceptora, instituto de astronomía. Mire, si usted mira y estudia no lo que es político, sino el desarrollo social, 5, uno dice, pero 100, ¿cómo hicieron 80, esto? igual, Y es porque 35. simplemente, primero, tenían las atribuciones y segundo, las ejercían. A ver, saquen ustedes la conclusión que quieran, pero si un país entra en crisis porque estamos llenos de asesinos, ¿ah? Y de ladrones, la pregunta es, ¿y qué hace el presidente de la República si él tiene las atribuciones para intervenir en esto? Tiene las atribuciones, 70, ¿se explica usted? 935, En 370, consecuencia, 935. y entonces 370, con 935. Arturo Alessandri, en la Constitución del 370, 25, 935. se le da un corte, pero de tajo, estimados alumnos, de tajo, se le da un corte, ¿sabe a qué? A toda experiencia parlamentaria en Chile. 300, Y dice, perdón, también. volvemos al presidencialismo y el presidente es el eje de la política en Chile. El eje no es el Congreso ni los partidos políticos establecidos. Entonces se corta la experiencia parlamentaria, siendo que don Arturo del año 20 al 25 gobernó dentro del parlamentarismo, tuvo más de 20 gabinetes el 300, presidente Arturo Alessandri, partiendo en el abril primer y gobierno. Yo no sé si 70. ustedes lo saben, más de 20 gabinetes. ¿Saben quién fue el primer ministro del Interior de don Arturo Alessandri el año 20, 20? Pedro Aguirre Cerda. Ese es el primer ministro del Interior que tuvo Arturo Alessandri, ¿ah? El año 20 cuando fue elegido presidente de la República. Pero claro que esto también depende, ustedes me dirán, de la estructura mental de la personalidad de quien es elegido. Cierto que eso importa, pero aquí el punto es cómo yo institucionalizo esto. No lo personalizo, lo institucionalizo para que tenga cierta permanencia en el tiempo. Bueno, ustedes saben que después de que don Arturo se fue, y ese es un tema que me toca la próxima semana, que es la etapa post de Alessandri y la llegada de Carlos Ibáñez del Greater, el papel de Carlos Ibáñez. Es un periodo ahí desordenado de nuevo, nadie manda. Cuando nadie manda, ¿qué se produce? Un vacío de poder. ¿Sabe cómo llama, creo que Weber, el sociólogo? Anomia. Hay un espacio sin resolver, nadie manda. Ojo, toda coincidencia es pura coincidencia, digamos, ¿no es cierto? Lo que estoy diciendo, ¿ah? Es como una anomia, decir, ay, pero ¿quién manda aquí? ¿Ah? ¿Quién toma las medidas aquí? Y usted podrá decir, perdón, ¿es culpa del Congreso Nacional en Chile? No, es culpa del presidente de la República. Porque el presidente de la República, independientemente del Congreso, tiene un montón de facultades para actuar, para actuar. Bueno, vino este periodo raro, eh, que no, los presidentes no resultaron, me refiero a don Emiliano Figueroa Larraín, que se fue, todas estas cosas que está Ibáñez en el medio, gobernó Ibáñez del 27 al 31, vino la República Socialista y adivine, el año 32 nuevamente es elegido presidente de la República, don Arturo Alessandri, del 32 al 38, pero con su constitución, es decir, ahora francamente presidencialista. Con la experiencia que tenía don Arturo, en fin, su partido era grande, además recibía apoyo de los radicales, se fija usted, ¿no es cierto? ¿No? El segundo gobierno de don Arturo no es el primero
es con un acento social muy grande, el segundo ya era otra cosa, el país, en fin, estaba más ordenado y los problemas también eran otros. Y mire usted que viene no la tríada, porque son cuatro los radicales, que Juan Esteban Montero, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla. Estos presidentes, fíjese, gobiernan en coalición, pero siempre marcan también una línea presidencial, marcan una línea presidencial. Pero los problemas más grandes, adivine con quién los tienen, con sus propios partidos políticos. Yo no sé si ustedes saben que don Pedro Aguirre Cerda tuvo la renuncia a la presidencia de la República firmada encima del escritorio. Nunca la hizo efectiva. Porque el problema más grande de don Pedro Aguirre Cerda no era con la oposición, adivine con quién era, con el Partido Radical. En el funeral del presidente Pedro Aguirre Cerda, el presidente del Partido Radical fue a saludar a la primera dama, ¿no es cierto?, a doña Juanita de Aguirre, y ella no le dio la mano, no le dio la mano, porque era el nivel. Pero eso, jóvenes, estimados amigos, no, a ver, ¿cómo voy a decir? No alteraba, porque estaba en un régimen presidencial, ¿no es cierto? Entonces, pero de todas maneras, siempre se mantuvo el eje en el presidente. Bueno, los radicales gobernaron como ellos gobernaban, y por supuesto después el problema no es con los gobernantes militares, porque por su propia naturaleza y su profesión militar son más bien rudos y en la forma de mandar, me refiero a don Carlos Ibáñez del Campo, su segundo gobierno, aun cuando ya no era militar en ejercicio, sino que estaba en retiro, ¿no es cierto? ¿No? Diría yo que viene otro presidente, y este otro presidente es don Jorge Alessandro, que de nuevo don Jorge toma como, por así decirlo, a ver, toma, toma todas las atribuciones, pero con una cosa que es propio de su personalidad. Yo no sé si ustedes saben, don Jorge Alessandri gobernó 6 años. El presidente de la República, la Constitución del 25 duraba 6 años. Le hicieron la vida imposible. Lo basurearon en los diarios, revistas, hubo huelgas, levantamientos. Y sabe que don Jorge Alessandri nunca decretó estado de sitio, nunca decretó estado de sitio. Pero diría yo que Jorge Alessandri se acerca a cumplir los requisitos de probidad, patriotismo, servicio público que Portales había pensado, ¿no es cierto?, en su época, y que están en la Constitución del 33. Y después sabe que comienzan, dice Bernardino Bravo, los presidentes negociadores. Viene otra área del presidente. Es decir, mire, ¿sabe qué tenemos? Pero nosotros vamos a entrar a negociar. Y vamos a negociar la reforma. ¿Ah? Don Jorge Alessandri al último, la primera reforma agraria, y Eduardo Frei Montalva, la gran reforma agraria, la chilenización del cobre, etcétera, etcétera. Comienzan a negociar con el Congreso. Entonces el punto también en Bernardino es cuánto el presidente es libre y autosuficiente para gobernar independientemente del partido. Mire lo que le pasó a Salvador Allende. A mí, pero es una idea personal, yo puedo ser medio ignorante en esto, yo no me he metido, pero Salvador Allende cae en manos de los partidos, porque la Unidad Popular adoptó un acuerdo en que todas las políticas centrales del gobierno de la Unidad Popular, estimados amigos, tenían que ser aprobadas por unanimidad. Entonces él mismo se cercenó, porque si él quiso hacer una cosa y a lo mejor la quiso hacer antes para salir de la crisis, el partido no lo dejó, no lo dejó. Entonces es el típico gobernante arrodillado, de nuevo, voy a repetir, ante el Congreso Nacional, arrodillado ante el Congreso Nacional. Son los presidentes negociadores, todos lo negocian, siendo siempre
elige el presidente. Eh, yo diría que no, no es el asunto de un análisis frívolo este, porque uno podría decir, mire, el profesor, pero el general Pinochet ejerció el poder. Bueno, pero ¿cómo no lo iba a ejercer? Pues era obvio, primero por la personalidad de él, porque era militar, era comandante en jefe, la situación se dio así. Si el punto es cómo se hace en democracia abierta. Y a mí lo más cercano, ¿sabe qué me parece? Fue el presidente Ricardo Lagos. Porque Lagos está consciente de que él era el presidente de la República y no comienza a pedir disculpas, que por favor, que aquí, que allá. Perdón, señor, usted es el presidente, no tiene que pedir disculpas. Y se impone, está la figura presidencial, ¿no es cierto? Porque la institución es la presidencia. Este otro punto que no lo había dicho recién, estimado amigo. Una cosa es la presidencia y otra cosa es la persona que ejerce la institución transitoriamente. Entonces, nos encontramos con alguien que está consciente del poder que tiene y lo ejerce. Y lo ejerce. Entonces, el Chile se aleja de la forma o parlamentaria o semiparlamentaria, o a la inversa, mire del otro lado, semipresidencial, que el modelo de Francia, que tiene presidente y tiene primer ministro. ¿Se fija usted? Tiene primer ministro Francia. Entonces Bernardino trabaja y dice, mire, en esto, esta es tal idea, no es una cosa solo de la República de Chile, sino que viene ya del ejercicio de quién, de la monarquía, sobre todo del siglo XVIII, donde en Chile están los grandes gobernadores de Chile, que eran monarcas ilustrados, ¿ah? Eran ilustrados, gobernadores ilustrados. Miren un modelo, lo estuve pasando hoy día en una clase, un modelo de estos de don Ambrosio Higgins, no sé si lo han estudiado ustedes. ¿Verdad? Don Ambrosio, que era ingeniero civil, no sé si ustedes saben, el equivalente a ingeniero civil, y era irlandés. Era un verdadero monarca en chico, y yo presumo y deduzco, sin haberme metido de cabeza en el tema, que el rey por algo lo fue ascendiendo, porque don Ambrosio fue intendente de Concepción, después gobernador de Chile y después virrey del Perú. Entonces, es decir, a ver, perdón, este señor, ¿por qué lo nombran? Lo nombran porque cada vez fue subiendo. Entonces, es el típico presidente que el presidente de es qué cosa, es gobernador de Chile, pero es presidente de la Real Audiencia. De ahí viene el término. ¿Ah? Junto con ser capitán general, la Real Audiencia funciona, tiene un presidente, y el presidente de la Real Audiencia es el mismo gobernador de Chile y el gobernador es capitán general. ¿Ah? Se da ese conjunto. Entonces, ¿qué hace Bernardino? Busca allá y dice, mire, el que capta intui- intuitivamente, pero era muy intuitivo, ¿ah? Era Portales. Y yo diría que Portales, el intelectual, no es, pero es un político de sentido común. Y claro, en la época también hubo una guerra civil y los conservadores ganaron la guerra civil también. Digamos, el presidente Prieto, el que pierde la guerra son los liberales, ejemplifico Ramón Freire, ese tipo de personas. Y entonces, se fija usted, el asociación aquí es Chile es grande cuando es presidencialista y cuando en la institución hay sujetos que están conscientes, ¿no es cierto? Están conscientes de sus atribuciones y no piden permiso para ejercerlas dentro de lo que, digamos, sus atribuciones. Usted me dirá, profesor, voy a poner un ejemplo, porque voy a poner un ejemplo del presidente fallecido recién, que en paz descanse, Piñera. Bueno, Piñera porque nunca decretó el estado de sitio. Se fijaron que Piñera siempre llegamos hasta el estado de emergencia. Y usted me dirá, perdón, Chile está en estado de emergencia hoy día, pues. Hay zonas enteras en estado de emergencia, en la zona del Biobío, y de repente se dice que decretar estado de emergencia. Lo puede hacer el presidente.
Pero ¿por qué no estado de sitio? Porque sabe que al hacer el estado de sitio, el presidente adivine de quién comienza a depender en su responsabilidad, del Congreso Nacional. Entonces, el peligro en el estado de sitio es que simplemente yo caigo en las manos del Congreso Nacional, que me va a investigar, va a certificación, ¿no es cierto? Formalmente, ¿no es cierto? Hay atribuciones para eso. Por eso los presidentes llegan hasta el estado de sitio. Pero hay muchas cosas que un presidente puede hacer con sus solas atribuciones y que no son materia del Congreso Nacional. ¿Ah? Que se limitan por las atribuciones que tiene por distintos ministerios, qué sé yo, ¿no? Y entonces, la institución acá, ¿por qué planteo esto? Porque fíjese que el primer proyecto rechazado, gracias a Dios y la Virgen del Carmen, y de San Expedito, si es que existió San Expedito, no sé, al primer proyecto rechazado que hubo, fíjese que conservaba las atribuciones del presidente. Ojo, pero en el segundo proyecto, también rechazado, adivine que hubo gente que propuso, adivine qué cosa, establecer en Chile el sistema semipresidencial francés. Eso, cambiar eso, significan palabras mayores. Finalmente nadie le hizo caso, porque Chile, ¿qué cosa? Presidencial. Usted cambiar el régimen de gobierno no es una cuestión de una élite iluminada que dice, mire, funciona también en Alemania, funciona en Italia, funciona no sé dónde, ¿ah? Y en Francia. Estoy hablando de repúblicas, no de monarquía europea. ¿Ah? Y hagámoslo acá, si no es tan fácil de copiar. Precisamente el parlamentarismo, como régimen de gobierno, falló porque se intentó copiar a Billy Bill, que como hacemos chilenos, los chilenos, como decía Vicente Huidobro, los monos cuando imitan, los micos imitan mal. Ah, ¿no es cierto? Eso decía Vicente Huidobro, imitamos sin regular. Piensen ustedes que los gabinetes en la época del parlamentarismo no duraban nada. A ver, voy a atreverme, no tengo el dato aquí. Entre 1891, la guerra civil, terminó con Balmaceda, y 1920, que es decir, cuando viene la elección presidencial última con la opción del 33, que sale elegido don Arturo, adivine, hubo 55 ministros del Interior, 55 ministros de Hacienda. Es decir, no había un ministro que durara razonablemente. ¿Ah? No había, digamos. Entonces, ¿fue qué cosa? Una sucesión, porque el presidente estaba en manos del Congreso. ¿Y qué hacía el presidente? Le hacía caso al Congreso. Le censuraban al ministro y caía el gabinete. 55 ministros del Interior, 55 ministros de Hacienda. Todo el dato es así. No sale de más de, es uno por año. Bueno, hubo ministros de Estado que duraron meses, como dije, uno algunas semanas, y hubo uno, mejor no digamos el nombre, que duró un día. Bueno, pero eso tampoco es una cosa tan especial, porque el presidente Pinochet nombró de ministro de Justicia a un señor del piano. Lo nombró el día viernes y juró. Y el señor del piano dio una entrevista al Mercurio el día domingo y dijo que el cardenal Silva era el mejor político que había en Chile y que era aquí y acullá. Y el presidente Pinochet tuvo que sacarlo el lunes, digamos, ¿no es cierto? O sea, duró, eso fue lo que duró. O Piñera tuvo que sacar al ministro de Cultura, ¿se acuerdan ustedes que era un famoso convertido que hay, que fue mirista cuando joven? Y ahora, eso duró, duró el viernes también, perdón, y tuvo que sacarlo el sábado en la tarde. Pero eso por otras razones, porque en fin, lo odiaban y no le perdonaban y armaron todos los intelectuales, supuestamente intelectuales, armaron un tremendo cuento, pero aquí el punto es, vuelvo a repetir, ¿quién ejerce el poder en un país como el nuestro? ¿Quién nos está diciendo la tradición política y la tradición constitucional? Es el presidente de la República, el presidencialismo. Gracias a Max, Mauricio Rojas, que ahí duró también poco, Mauricio Rojas, por en razón de que se volvieron locos algunos poetas y escritores, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? No sé por qué cosa había dicho. Y entonces,
La idea de Bernardino es esta, buscar una línea. Voy redondeando ya porque esta vez vamos a hacerlo hasta las 8 para que ustedes podamos intercambiar. Va buscando una línea y la línea no parte con la República, la línea viene del periodo indiano. En el periodo indiano hay gente que ejerce el poder y lo ejerce de manera fantástica. Vuelvo a repetir, la persona que estoy modelando, yo que estoy diciendo, es Ambrosio. Es un muy buen modelo, digamos, ¿no es cierto? Un buen, diríamos, hecho con iniciativa, funda ciudades, construye puentes, abre caminos. Es porque se fija usted, ¿no es cierto? No. Y la idea, perdón que esté repitiendo esto, pero es casi como me dice una amiga mía, que uno está asesorado por el doctor Alzheimer, digamos, ¿no? Cuando comienza a repetir, ¿ah? O que es devoto a la Virgen del Cloro, ¿ah? Devoto a la Virgen de la Clorofila, cuando comienza a repetir, ¿ah? Se fija usted, pero el punto que si usted llega a la presidencia no es para pedir disculpas y no es para estarse excusando que yo no sabía, que tomé la medida, de que yo no tengo conocimiento, de que aquí y acullá. Si no es capaz, se va para su casa. Usted se va para su casa, ¿no es cierto? ¿Ah? O no sé, porque tiene límites mentales y no entiende lo que son las cosas. Toda coincidencia es pura coincidencia, nomás, digamos, ¿no es cierto? Pero lo que estoy diciendo ahora es que esa es la fórmula. Fíjese que la constitución actual, en esta materia, jóvenes, estimado amigo, es la constitución del 80. Y en la materia que estoy hablando yo, del presidente de la República, no ha habido cambios. Los cambios fueron por otro lado. Pero observen que en el Ejecutivo no hay cambios, salvo en el periodo presidencial. ¿Se acuerdan? Hagamos un repaso. Patricio Elwin, 4 años. Pero se reformó la Constitución y volvimos a los 6 años de la Constitución del 25. ¿Y quiénes gobernaron 6? Eduardo Frei Ruiz Tagle y Ricardo Lagos Escobar. Y en la reforma Lagos del año 2005 volvemos a los 4 años sin reelección inmediata y tenemos a la señora Bachelet y al expresidente Piñera, que entre los dos, porque era un tema que estaba tratando hoy día también y alguien me decía no puede ser, dos personas gobiernan 16 años Chile. Dos personas gobiernan 16 años. Pero está bien, eso es lo que ocurrió. Pero la pregunta a mí es esta. ¿Y el sistema político? ¿Por qué es tan poco poroso? ¿Por qué no hay más líderes? ¿Se ha fijado usted que se cierra? Ojo, que de estos dos presidentes que nombré, ¿cuál está corriendo el nombre de nuevo hoy día? Para ir por tercera vez, hay un nombre corriendo, ¿ah? No lo voy a decir yo, porque la clase no es de actualidad, digamos, ¿ah? Pero va a tener una perspectiva. Hay un nombre. La pregunta, bueno, ¿y qué pasa con el sistema político? Que no es poroso, que no reconoce personas, que no permite variación. Estamos hablando de democracia, no estamos hablando de monarquías parciales aquí, digamos, ¿no es cierto? No, de monarquías parciales. En una oportunidad, mire, se dice que don Arturo Alessandri llegó a un pueblo de visita. Estaba todo el pueblo esperando al presidente, así que había una comilona salvaje en un estadio y todo el mundo estaba ahí esperando para el presidente. Y hizo uso de la palabra el alcalde del pueblo, pues no era una ciudad del pueblo. Y en el discurso le dijo, mire, presidente, llevo 30 años de alcalde. ¿Y sabe lo que le dijo el presidente Alessandri, el que estaba al lado de él en la mesa? Y no había ninguno más. No había nadie más en este pueblo. Ah, fíjese la verdad. No había nadie más en este pueblo. No había nadie más. Entonces, se fija usted, hay una porosidad, pero aquí lo que importa es la institución, presidente de la República. La institución, no el nombre que está dentro de la institución. Las instituciones prevén, facultan al presidente, pero el presidente tiene que estar dispuesto a mandar. La pregunta es, si no está dispuesto a mandar, ¿para qué fue el candidato? ¿Por qué fue candidato? Digamos, simplemente, ¿no es cierto? ¿No? Vuelvo a repetir,
porque con las atribuciones que tenía en la Constitución del 33, sí que eran muchas ahí, muchas más que las que tenía la Constitución del 25 y las que tiene ahora también el presidente, pero yo creo que uno puede hacer un buen gobierno suficientemente. Les acabo de decir que don Jorge Alessandri, que lo pasó pésimo, además con una oposición brutal, ¿no es cierto? Pero nunca decretó estado de sitio, en los 6 años, nunca decretó estado de sitio. Diríamos, se tragó nomás, digamos, el ejercicio duro de la profesión, digamos, ¿no es cierto? Entonces aquí, ahora, mire, esta idea la tenía pensada, se me acaba de volver al cerebro, a la cabeza, a las neuronas. ¿Ah? Chile es profundamente presidencialista. Si usted le pregunta a una persona hoy día, común, hagamos este ejercicio, ¿quién es el presidente de la República? Naturalmente, que todo el mundo sabe el nombre del presidente. Pero si usted le pregunta a una persona, ¿quién es el presidente del Senado? Una persona común, en la vereda, le dice, pero yo no sé quién es el Senado, quién es el presidente del Senado, ¿qué me importa? ¿Ah? ¿Quién es el presidente de la Cámara de Diputados? Bueno, ahora se sabrá porque por primera vez un comunista, digamos, ¿no es cierto? Se sabrá, llamar la atención. Pero si usted le pregunta a una persona, ¿quién es el presidente de la Corte Suprema? La gente no tiene idea ni le importa. Lo único que ubica es al presidente de la República. Entonces, además, naturalmente, de estar las instituciones reguladas, la Constitución y las leyes, por supuesto, como se dice, hay qué cosa, hay un ánimo en la nación de ser presidencialista, de ser presidencialista. Y claro, las instituciones se llenan de gloria cuando las personas que ocupan la institución son dignas, son patriotas, son sobrias, que harto decir lo contrario es ser, no ser corrupto, son sobrias, que se eleva la institución. Yo creo que don Jorge Alessandri eleva la institución en Chile. No sé si ustedes saben que don Jorge Alessandri, poco antes de terminar su sexenio, adivine qué hizo. Llamó al Contralor General de la República, al Palacio de la Moneda. Y el Contralor General de la República era don Enrique Silva Sima. ¿Se acuerda alguno de ustedes de don Enrique Silva Sima? Don Enrique fue ministro de Relaciones Exteriores de Elwin después, no sé por qué, porque no sabía nada de Relaciones Exteriores, ¿ah? Y perdimos algún territorio en el sur, me parece, con Enrique Silva Sima, digamos, ¿ah? Pero como hacía el presidente Elwin, ¿qué importa un pedazo de tierra, digamos, si es un monte nomás, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Ah, pero, estimado alumno, y adivine qué le pide el presidente Jorge Alessandri. Le dice, mire, usted entra a la casa presidencial y examina todas las cuentas de los 6 años. Y la cuenta es pública. Y sabe que cuando terminó el examen de las cuentas, adivinen en cuál era el gasto más grande en el gobierno de Jorge Alessandri. Agua mineral y galletas de agua. O sea, lo fome mismo. Además, entre paréntesis, digo, que nadie puede estar comiendo galletas de agua, y agua mineral todos los días, digamos, pero don Jorge Alessandri era de ese tipo, era, claro, muy espartano, de costumbre, qué sé yo, digamos, ¿no es cierto? No, no. Pero ese modelo el nivel, eleva el nivel de la institución. Pero si el presidente, diríamos, es simplemente, es que no quiero poner ningún ejemplo, ¿no? Es un ente, como diríamos, ¿no es cierto? Un ente que nadie sabe para qué está, digamos, ¿no es cierto? ¿Ah? Y entonces le dice, bueno, pero, a ver, por favor, es usted, pues, es usted el que maneja las relaciones exteriores del país, señor. Usted es el responsable de las relaciones exteriores del país, de nombrar embajadores, de conducir, de firmar tratados, y usted es el responsable. Mire, creo que no sé quién le bajó un ataque de hombría, creo, hace unos 2 días atrás, aunque le representaron a Argentina, ¿no es cierto? Le pararon el carro a la ministra, mire, la ministra de Defensa de Argentina, hay que mirarla con cuidado, ¿ah?
Mire que los argentinos no se puede confiar, ¿eh? No se puede confiar en esta materia. No, no, no se puede simplemente. Porque yo no sé si han fijado lo que ocurrió en Argentina la semana pasada. Se cumplió un aniversario de la Guerra de las Malvinas. ¿Y qué hizo el gobierno? Que me parece muy bien. Condecoró a todos los que habían luchado, que estaban abandonados y basureados por los gobiernos de Madame K y toda esta gente. ¿Ah? Que fíjese que Cristina Kirchner visitó un regimiento. Iba entrando a uno de los salones y ve que hay un cuadro del presidente Videla. Y se para y le dice, yo no entro mientras usted no saque ese retrato inmediatamente. Fuera de este edificio, ese retrato. Que es lo que ha hecho el presidente actual con su ministra, porque la ministra de Defensa, pero hay la vicepresidenta de Argentina, tuvo un padre y un familiar que peleó en la guerra de las Malvinas, pues, oiga. Entonces los militares, ¿qué ha ocurrido en este minuto en Argentina? Comienzan a aparecer de nuevo, después de un cierto caso, durante varios, ¿se fija usted? Y comienzan a hablar cosas raras, que ese pedazo de la Antártida es de nosotros, y que cambiamos el mapa sin preguntarle a nadie. Y entonces aquí vuelvo al punto, perdón, yo requiero de autorización del Congreso para hacer una representación ante un abuso internacional con supuestos límites. No, porque soy el presidente de la República. ¿Ah? Yo me planto porque ejerzo el poder. Y esto ocurre en materias económicas, ocurre con el Ministerio de Justicia, para los nombramientos de los jueces, ocurre para un montón de cosas. ¿Se usted? Bueno, pero lo cierto es en este minuto que eh, la experiencia que tenemos hoy día no nos daba ningún análisis porque rompe todos los sistemas, digamos, rompe todo análisis, ¿no es cierto? No hay... eh, mm, eh, da la impresión de repente como una especie de desgobierno, de vacío, vuelvo a repetir, el vacío eh, que Weber llama anomia, ¿ah? El sociólogo llama anomia, que no hay normas, no hay la sensación masiva, es que no hay. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿para qué está el presidente de la República? Pues volvemos a mirar al presidente, ¿no es cierto? Porque así siempre lo hemos hecho, digamos, ¿no es cierto? Más menos, más menos, unos más y unos menos. A ver, don Emiliano Figueroa Larraín fue presidente, pero quién sabe a quién le importa lo que hizo don Emiliano Figueroa Larraín. ¿Ah? Eh, ya, José, dale nomás. Gracias. Y bueno, y quién sabe quién era Juan Esteban Montero. El presidente de Chile fue Juan Esteban Montero, el presidente radical de Chile, el primero. ¿Ah? Y bueno, da lo mismo. O sea, fíjate usted, pero ese no es el modelo. Es el modelo es y estoy poniendo ejemplos porque alguno de ustedes me podría decir, mire, el modelo, el general Pinochet, sí, pero que el general Pinochet es militar, te fijas tú, ¿no es cierto? Entonces tiene su estructura militar y un militar está acostumbrado a mandar, pues, ¿no es cierto? Para eso, y mandar bien, tiene esa estructura. Hacia el punto es cuando usted elige civiles que no tienen, ¿no es cierto?, esas conductas, ni esas disciplinas, ni están acostumbrados a eso, digamos, ¿no es cierto? Están acostumbrados a eso. Ahora, usted entenderá que para mandar no se requiere andar gritando como trastornado y andar diciendo impertinencia, ni confundiendo nombres y haciendo tonteras, digamos. Ah, basta que serlo, nomás, pues así, en buena forma. Bueno, voy terminando, mire, joven, estimados amigos, yo perdón, les diga jóvenes, bueno, mejor todavía si les digo jóvenes, empecitos jóvenes, ¿ya? Salvo el profesor que no es joven nomás. El punto es que Bernardino ha trabajado esto. Entonces diríamos, está el presidente inclinado ante el Congreso, el presidente negociador, que transforma la negociación en un arte, ¿no es cierto? ¿No? Con los partidos. No es que se imponga solamente, sino que comienza a negociar. Y el presidente, digamos, ¿no es cierto?, que tiene capacidad de mando, pero que puede mandar porque es respetado. Ojo, y que puede mandar y toma las medidas porque merece el respeto, porque uno podrá estar de acuerdo o no con la persona, pero se respeta. Mire,
El presidente Elwin, mire el ejemplo que les voy a poner. Yo no voté por el presidente Elwin, en fin, eso es una cuestión mía, digamos, no del profesor. Y yo, oh, posteriormente, después, cuando yo vivía en Providencia, vivía como a 4 o 5 cuadras de su casa y siempre me topaba con él. ¿Ah? Y entonces incluso íbamos en el mismo colectivo que él, digamos, como que no tuviera plata, como no tenía plata para subirse a un colectivo, pero le encantaba esa cosa media, al presidente Elwin, esta cosa media, así como austera, digamos. El presidente Elwin es comparable a don Jorge Alessandri en algunas cosas. Vivió en la misma casa siempre, que él se la compró, esta caja bancaria de pensiones, ¿se acuerda que los demás sabemos que existía? Y cuando fue elegido presidente, fíjese que llamó, comió con todos sus hijos, pidió que todos comieran juntos, sus hijos con su señora, con toda la familia empleada. ¿Y sabe lo que le dijo? El presidente de la República soy yo, el único, el que está a cargo y el elegido soy yo. No quiero ningún familiar en el Palacio de la Moneda, ni uno. Así que mi familia, ¿qué hace? Siguen trabajando y haciendo sus cosas y nadie se va a meter en el Palacio de la Moneda. Que se paró. ¿Se fija usted que se paró? Eso, bueno, hubiera sido súper útil, ¿ah? Con el gobierno de la presidenta Bachelet en su versión uno cuando tenía al hijo en el Palacio de la Moneda. ¿Ah? Comprándose 10 Mercedes-Benz, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Y con su yerna, digamos, la señora haciendo negocios en Rancagua, cambiando las cosas, se fija usted, no, no. Es que te fijas tú, porque te vuelvo a repetir, a ti te pueden criticar, pues si yo no estoy de acuerdo con el presidente, con su política, lo digo. Pero eso no significa que lo esté criticando en su persona, porque a lo mejor su persona es súper sobria, su modo de vivir, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, me parece que Bernardino va marcando una línea también con esto, y sí que termino. Todo esto no comienza en 1810. Esto es una secuencia que viene de atrás, que va marcando una línea. En general, los gobernadores de Chile que fueron presidentes de la Real Audiencia, de ahí viene también el uso del vocablo. Eh, Era gente súper sobria, muy respetada, digamos. Bueno, naturalmente que hubo excepciones de abuso y algunos lo sacaron y algunos hasta delitos le imputaron, ¿no es cierto? Pero eso no es lo, digamos, ¿cierto? ¿No? Entonces, a lo que yo he expuesto en esta línea, así como don Pancho Encina habla que hay desconformados cerebrales, Bernardino Bravo dice, la figura en Chile no es el parlamentarismo. Y el Parlamento es una institución, pero dentro de la institución, ¿quiénes están los partidos políticos? ¿Mm? Son los partidos políticos. Entonces, un presidente lo más independientemente posible, que lo dejen gobernar, que lo dejen hacer su propio proyecto. Si este efectivamente es bueno o mejor para Chile, si depende del partido político, cada uno propone cosas, digamos, y hace cosas en las cuales, pues, porque no esté de acuerdo. Yo me acuerdo ya, yo tengo bastantes años también de presidentes con los cuales yo no estaba de acuerdo. Sí, no, no. No, no, no. Eh, de- yo me recuerdo de Jorge Alessandri en adelante, digamos, ¿cierto? Y no estaba de acuerdo en algunas de las cuestiones, pero lo que puede ocurrir es que si esto no ocurre, el sistema se quiebra. En algún punto el sistema se quiebra, y el sistema se quiebra porque los partidos políticos se sobreponen al presidente, se sobreponen al presidente, comienzan a imponerse sobre el presidente queda aprisionado con sus atribuciones, que no puede hacer esto, que no puede hacer lo otro, porque si hace unas cosas se le tira uno encima, si no se le hace el otro, pero si el presidente se planta, estimados amigos, se planta y simplemente toma las determinaciones, verá que le van a obedecer, porque van a saber qué tipo de personalidad tiene, qué tipo de personalidad. Bien, con esto yo termino, no sé, oye, si está nuestra amiga por ahí, oye, si
algunas preguntas, digamos, ¿no es cierto? Tenemos unos 20 minutos, 25 minutos. Excúseme, tuve que adelantar yo esto. Eh, no sé si hay alguna pregunta, alguna observación, alguna cosa que colaboren con alguna experiencia de ustedes. Eh, Caín. Profesor, Ahí, eso. Dale, Rodrigo. Rodrigo, hola, ¿cómo estamos? Buenas noches, muy interesante su intervención. Lamentablemente me enteré tarde de que había comenzado un poquito adelantado, pero lo que alcancé a escuchar fue muy interesante, muy claro. Y me quedó la inquietud respecto a lo que plantea usted de ejercer el poder presidencial con fuerza. Si se refiere a hacer la atribución, por ejemplo, de gobernar con decretos en mayor proporción, de presidir un poco el Congreso en materias de ley y utilizar bueno, esa herramienta, claro, a lo mejor. mira, Gracias. voy a poner, de nada, oye, Rodrigo, te voy a poner un ejemplo. Que en eso, cuando tú gobiernas, tienes que tratar de diferenciar rápidamente lo que es materia de ley y lo que es materia de decreto, para saber hasta dónde llegas, ¿no es cierto? Está en límite, hasta dónde llega. Eso es lo primero, por decreto supremo, ¿no es cierto? ¿No? Y porque se han fijado ustedes que todo se arregla en Chile con leyes. ¿Qué dicen los presidentes? Vamos a presentar un proyecto de ley. ¿Ah? El proyecto de ley se puede demorar 8 o 9 años. Eso significa 2 periodos presidenciales, si los periodos son de 4 años. ¿Ah? Entonces, hay que ver hasta dónde puede llegar el presidente. Por ejemplo, en materias de migración hoy día. El presidente tiene muchas facultades, te fijas tú, ¿ah? ¿No es cierto? Para regular la migración. Bueno, porque digamos a los hechos pechos, los que están adentro, y tampoco puedo, salvo que cometan delitos, como cualquier delincuente tiene que responder, ¿no es cierto? Pues, oye, te fijas. Y más encima, si cometen delitos y los condenan a los tribunales chilenos, se quedan adentro de la cárcel y todos los chilenos pagan como impuestos para mantenerlos, estos bandidos, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, pero te fijas tú, pero el presidente tiene atribuciones, te fijas tú, ¿no es cierto? ¿No? Eh, hay direcciones de la Subsecretaría del Interior, te fijas, estoy poniendo el ejemplo de la migración, ¿no es cierto? ¿Ah? Y de respaldar y reforzar el trabajo de las aduanas, de carabineros, el trabajo preventivo, ¿no es cierto?, en la frontera. No es fácil eso, porque Chile tiene una de las fronteras más largas del mundo, abierta. Entonces, tú puedes entrar por fronteras que no son fronteras probablemente tal, sino que son pasadas, digamos, por así decirlo, ¿no? Y entonces, eso es, digamos, ¿no es cierto? Piensa que es lo que quiso hacer el presidente Milei en Argentina. No sé si has estado atento. ¿Ah? Milei tomó una serie de determinaciones por decreto, pero hubo otras que tuvo que ir al Congreso y el Congreso se las rechazó. Y se las rechazó porque se dice que no negoció, sino que quiso ir y imponerla. Y si hubiera negociado un poquitito, probablemente se la habrían aprobado. Dice que va de nuevo con las mismas proposiciones que hizo, pero ahora negociando, ¿no es cierto? Negociando. La vicepresidenta fue un poco cuestión. Entonces acá es lo mismo. Pero el presidente tiene, suponte tú, en materia de ley, el presidente tiene atribución exclusiva en proyectos de ley. O sea, hay materias que solo pueden partir los proyectos de ley en el presidente de la República. No pueden partir en el Congreso. Pero en Chile no se ha respetado la Constitución. Estos últimos Lamentablemente. años no se ha respetado la Constitución y hay leyes promulgadas absolutamente ilegales e inconstitucionales. Tú me dirás, pero profesor, ¿cómo afirma eso? Los retiros, Lamentablemente, los retiros de las cajas claro. de pensiones en el gobierno del presidente Piñera. Dos, perdón, esa materia era solo iniciativa del presidente de la República, porque en materia previsional, perdón, ¿dónde partieron los proyectos de eso? En el El Congreso Congreso. Nacional por moción. Y se tramitaron y el presidente de la República los promulgó y dejó que le pasaran a llevar su atribución. Fíjese lo que estoy Los mismos diciendo. procesos constituyentes. Claro, te fijas tú, bueno. Y entonces, de repente, también importan mucho las atribuciones, pero mira, yo no sé, importan mucho la decisión.
la decisión de ir, que lanzaste el mensaje, que estás dispuesto a ir, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Lanzaste el mensaje. Escuchen un segundito, por favor. Entonces, se fija usted, es un conjunto de cuestiones, ¿no es cierto? El tener las atribuciones y el tener la decisión de usar las atribuciones, de estar muy bien asesorado hasta dónde llego, hasta dónde no, hasta dónde me muevo, te fijas tú, ¿no es cierto? Entonces, eh, lo peor es que es el presidente y no ejercer las atribuciones, po, ¿te fijas tú? ¿Ah? Exactamente lo que pasó hoy día, digamos, ¿no es cierto? Lo que pasó hoy día. No ejercerlas. Más, no quiero ser ofensivo, yo no sé si sabe que las tiene, digamos, no tengo idea, digamos, ¿no? Bueno, como no aprobó ni el examen de grado, yo creo que ignora hasta las atribuciones del presidente de la República. No sé si ha leído el artículo 32 con las 20 atribuciones exclusivas del presidente de la República, de la Constitución. Ah, te fijas tú, ¿no es cierto? Bueno, pero si tú fallas porque no eres especialista en eso, te buscas buenos asesores nomás, te fijas, ¿ya? Un buen equipo de asesores que te orienten y te digan, mire, hasta allá vamos. ¿Ah? Entonces, si no, causa una sensación. Fíjese usted la sensación, Rodrigo, es esta. Bueno, ¿y quién está mandando en Chile? Fíjese, ¿quién manda? ¿Viste el problema político siempre? ¿Quién manda? No es que hay un presidente, sí, pero mire lo que está pasando, no manda nadie. Ejerce la autoridad. ¿Ah? No ejerce la autoridad. Claro. Tú no eres autoridad solo porque fuiste elegido, sino que la autoridad Claro, tienes que ganártela también en el campo de batalla, demostrar que eres autoridad. ¿Ah? Que eres autoridad. No porque te eligieron, sino porque te la ganaste en el ejercicio. Así de claro, que habría dos tipos de autoridad. Autoridad de en, origen. de origen, gracias, oye, de origen, y las otras ¿no? de ejercicio, pues, ya te fijáis, ¿no es cierto? Claro, Entonces, las dos son importantes, bueno, si te eligieron, ya eres legítimo de origen, pero gánate el claro. ejercicio, pues te fijas, tú gánate en el ejercicio, entonces, esa es una dificultad hoy día muy grave, ¿no es cierto? Por eso que hay que tener una perspectiva de la historia de Chile. Cuando Chile ha sido más grande es cuando ha tenido un mando, ¿no es cierto? Ha tenido un mando y ha tenido un mando sólido, ¿no es cierto? Del grupo que sea, pero ha demostrado que es capaz de mandar, digamos, ¿no es cierto? ¿No? ¿Ah? Y no se deja llevar, no sé, no, eso no, que no quisiera hacer mucha alusión de actualidad política, porque si no, te fijas tú, ¿no es cierto? Transformamos en un análisis político la exposición, digamos, siendo que simplemente quiero marcar eso, ¿no? Ujú. Sergio, Sí, que muchas tú tienes gracias. la mano levantada. Sí, hola, hola Valeria, hola Hola. profesor. Hola, Sergio. Eh, Mire, la consulta es la siguiente. En el caso del gobierno de Piñera, en el último, que después del estallido, bueno, el Congreso aplicaba acusaciones constitucionales, hizo renunciar Sí, a Chadwick, renunció Víctor Pérez, me acuerdo. sí. En ese caso, dada el carácter presidencialista que aún mantiene la figura del presidente, Piñera podría haberse negado, digamos, a que lo obligaran a renunciar. Yo lo digo ignorantemente, digamos, no sé si hay otras razones. Tú dices de los ministros, En el fondo, la sensación que a uno le queda como ciudadano común y corriente es que el Congreso hacía lo que quería, digamos, con el gobierno de Piñera, lo así es, hacía, lo presionaba a hacer renunciar ministros, así eh, es, y- así pero es. en el Bueno, hay fondo, dos cuestiones ahí. Primero, en la forma que él se dio para sacar a los ministros que tú señalas, Sergio, digamos. Y lo segundo, no es que sacaran a los ministros, lo quisieron sacar a él. sí, estoy de Lo acuerdo. quisieron sacar a él, primero de una manera arbitraria, con un levantamiento para deponer lo que era un golpe de Estado. Parecía golpe de Estado, te fijas tú, ¿no es cierto? Claro. Parecía golpe de Estado. Un poco para Eh, redondear mi pregunta, profesor, en el fondo, esta debilidad que uno vio en Piñera como presidente, digamos, usando lo que hemos conversado, arrodillado ante el Congreso, sí, eso lo hizo por no
aplicar las atribuciones que la Constitución le da, en el fondo, o no le quedaba otra, digamos, por una debilidad de carácter. Esa es mi duda, digamos. No, yo creo que él tenía carácter, pero ahí estuvo coaccionado por otros elementos y otras amenazas que lo iban a llevar al Tribunal Penal Internacional. Tú lo sabes, que Sí. lo amenazaron. Pero fíjate que en ese gobierno, y gracias por la observación, ¿ah? Porque se me viene al cerebro ahora, mucha gente dijo qué cosa, que habíamos vuelto al parlamentarismo. De hecho, habíamos vuelto al parlamentarismo, no cambiando la Constitución, sino que de hecho, ¿no es cierto? Porque el presidente se inclinó ante el Congreso Nacional. Ahí estuvimos al borde de nuevo, ¿no es cierto? Yo diría que ahí Chile corrió en la tangente, corrió en la tangente, porque claro, pudo haber habido un levantamiento revolucionario que pudo haber resultado que había sido de extrema izquierda y anarquía. No había sido. Y entonces mi lógica a pensar es qué cosa, que muchos eso no lo habríamos permitido de hecho y podía haber habido un enfrentamiento. Pudo haber un enfrentamiento primero civil sin saber cuál iba a ser la reacción de las Fuerzas Armadas. No lo sabemos, te fijaste, ¿no es cierto? Las Fuerzas Armadas miran nomás y no, tampoco estaban dispuestos a resolver los problemas de los civiles. Oye, te fijaste, ¿no es cierto? Así que aquí un argumento, yo no sé si ustedes lo han pensado, pero ¿por qué las Fuerzas Armadas tienen que entrar a resolver los problemas de los civiles y después tienen que irse para su casa, todos basureados? Ah, ¿te fijas tú? Entonces los civiles tendremos que tener cierta sagacidad para resolver los problemas entre nosotros sin ir escondiendo, no sé, la falta de los militares, pues, ¿te fijas? ¿No es cierto? ¿Ah? Y entonces en el fondo las mismas Fuerzas Armadas miraron desde lejos, ¿te acuerdas? Cuando el general que estaba a cargo, al menos de Santiago, que el actual comandante en jefe del ejército, dijo: este país no está en guerra. Fue bien usado decir eso, ¿ah? De su parte. El país no está en guerra militarmente, pero está en guerra civilmente porque se habían apoderado de las calles. Tú piensas, no sé si tú sabes, que hubo turbas que estuvieron a la altura del Banco del Estado, en la casa central del Banco del Estado, es decir, a una cuadra de la Alameda, a una cuadra del Palacio de las Monedas, tuvieron las turbas. Si los carabineros no los detienen, se toman el Palacio de las Monedas. Eso hubiese sido eh, el caos, ¿no es cierto? Ahí, no sé, te fijas, tú hubiese sido el caos. Ahí habríamos estado al borde de un enfrentamiento civil, te fijas tú. Entonces, por poner un caso, te agradezco tu pregunta, porque estás poniendo un caso concreto, pues, Sergio, no es lo que, digamos, ¿no es cierto? Es que no tiene nada que ver las Fuerzas Armadas, aquí somos los civiles los que estábamos en esta cuestión. ¿Ah? Con un agravante que probablemente, digo probablemente, esto, mire, tenía un porcentaje de manejo exterior de la República de Chile, manejado desde fuera, que era más grave, porque que podía haber sido una especie de invasión informal, te fijas, ¿no es cierto? De, no sé, no quiero exagerar, pero obviamente que había un manejo exterior de esto, no era una crisis solamente interna, provocada desde fuera. Mi impresión es que no podían permitir que Chile, que es un país pequeño, que en el mundo no tiene una significación mayor, pero que es un país interesante, como dice los informes de la CIA, Estados Unidos es un país que no es importante, pero que es interesante en su experiencia, fuera un modelo en numerosas cosas. No lo admitieron y por eso apuntaron a reventarlo, ¿no es cierto? A reventarlo, para que no fuera un modelo para el resto de los países de América Hispana, me refiero, de portuguesa, que es Brasil. Entonces, ese es un punto que hay que mirar, porque por eso hay que fijarse bien cuando se llevan los candidatos a presidente de la República. ¿Te has fijado tú que uno dice, mire, esa persona tiene carácter? ¿Te has dado cuenta? Dice, mire, esa persona parece, ese candidato parece que tiene carácter para ser presidente de la República. La otra persona, mire, no tiene carácter. Bueno, o te engañan, te dice llevémoslo, salió, pero no tiene carácter. Entonces, un inclinado ante el Congreso y ante las fuerzas que presionan de distintos tipos. Porque si hubiera sido por eso, don Manuel Montt ni habría sido presidente ni habría terminado su mandato de 5+5. Te fijas tú, don Manuel Montt era seco, secón, no entendía de media ni ninguna cosa y todo lo que fuera. Entonces,
o don Jorge Alessandri, digamos que es un buen modelo también en eso, digamos, ¿no es cierto? No. Y claro, hay cosas que si tú no tienes mayoría en las cámaras, y eso es una realidad, o tienes mayoría en uno y no en otra, tienes que entrar como a buscar algún punto para impulsar tus leyes, pues te fijas tú, ¿no es cierto?, para impulsar tus leyes, para tratar de sacar las cosas, ¿no? Pero ya es un ejemplo concreto. El caso de Piñera 2 es un caso muy... hay que analizarlo en la historia después. Primero te voy a repetir, porque se aprobaron leyes que eran inconstitucionales. Todo lo que dice relación con materia previsional es atribución exclusiva del presidente de la República. Y los retiros de la plata de la AFP se aprobaron con leyes que comenzaron por moción del Congreso Nacional. Y no fueron capaces. Piñera no fue capaz de decir, perdón, esta ley es inconstitucional y yo no la firmo. O los que apoyaban al presidente tampoco hicieron una representación muy fuerte en el Congreso, bueno, sí, porque querían quedar bien, todos querían sacar plata, sacar del AFP, por los efectos que se produjo. Entonces, no, eso en términos concretos, ¿no? Hoy día estamos en una etapa de anomia, entonces el asunto hoy día no es la norma, te fijas tú, no es la norma, y de esperar que lo que venga en el futuro sea volver un poquitito al punto volver al cauce del río, ¿no es cierto? ¿Te fijas? Y no que se vaya hacia afuera o que nadie sepa. Ese presidente no ejerce el poder, la pregunta es quién lo ejerce. Hay alguien que lo ejerce. Hay alguien que está detrás, que está en la sombra, que es el que manda. ¿Te fijas? Y ese es el que está mandando. Bueno, en Chile sabemos hoy día quién manda, ¿no es cierto? Lo sabemos clarito. Y lo mandan en el gobierno y lo mandan en la Cámara de Diputados. Ya está bien clarito. ¿No? Bueno, pero de repente, mira, hay actos de hombría, como por ejemplo impedir que un alcalde se vaya del país, digamos, en avión a Venezuela, no sé a dónde. ¿Ah? ¿Ah? No sé si usted me refiero al alcalde Jaude, digamos, ¿no es cierto? Eso, en fin, no, pues alguien se pone, digamos, ¿no es cierto? Muy será, pero un alcalde del Estado de Derecho se lo aplica a todo el mundo, nomás, pues todo el mundo responde por lo que hace. ¿No es cierto? No. Mira, yo nunca presentaba, nunca que quise, quería ir de viaje, pues no sé, quería ir de turismo y a volver, digamos, ¿no es cierto? No sé qué dirá, porque no he seguido durante el día. Yo estaba tomando examen de grado hace poco, y el profesor puso ese ejemplo en el examen de grado a la alumna en materia procesal. Le dijo, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué haría usted? ¿Qué recursos presentaría? Y puse el ejemplo de un alcalde, y nunca lo nombró. Dijo, este es el ejemplo, digamos, y la alumna tuvo que comenzar sobre eso partir a dar el examen de derecho procesal. Yo, como no había visto las noticias, no sabía por qué estaba poniendo ese ejemplo. Pues. Entonces después y examinó, le dije, oye, ¿quién es el alcalde? ¿No? Y me lo nombró. Bueno, es de las farmacias populares. ¿No? Y los cheques protestados por miles de las farmacias populares, etc. Bien, pues Sergio, gracias por tu colaboración, digamos. Muchas gracias, profesor. Oye, anfitriona, Usted ya se tiene que ir, apoyado. profesor. ¿Ah? Usted ya se tiene que ir. Mira, lo que podemos hacer, porque a mí me toca dar una clase, me parece que es la próxima semana, Ujú. sobre Ibáñez, el periodo post-Alessandri después del 25 y la conducta de Ibáñez en ese periodo, no los gobiernos posteriores, en ese periodo. Entonces lo que podríamos hacer, si ustedes lo desean, eh, eh, me doy yo más a- con más tiempo y para que sigamos conversando sobre lo mismo y los invito a que le demos Sí, está muy vuelta a ver qué... entretenido. Ah, Está muy entretenido. claro, entonces Francisca, iríamos preguntando sobre lo mismo en la otra, en el otro foro, y separamos las cosas del foro, ¿no es cierto? Las preguntas yo las voy distinguiendo y voy respondiendo, ¿no? Ya, pues. Ya, pues quedemos en eso. Muchas gracias, profesor, porque a pesar de todo el día pesado que tuvo, estuvo muy buena la clase, muy entretenida. Y Pues si ahora disculpen voy a a un acto de todos. ciencias políticas de la facultad, pero da lo mismo que llegue atrasado, uno sea lo mismo. Ay, Nadie es pero tan igual es importante como agotador. yo. Ya. Así que no. Chao, chao. Chao, Sergio, Chao, que estén Francisca, bien todos. Rodrigo, Chao. Max. Muchas Hablamos gracias, después. profesor y Valeria. Don Saludos a Gustavo, que todos. siempre está en todas las conferencias. Chao, ¿Sí? Valeria, muchas gracias. Chao, adiós.